Esta oportunidad. conferencia comenzará a grabarse. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Un saludo cordial a todos los participantes. Un agradecimiento al CIMEC por la oportunidad que nos brinda de participar en esta tarde con el tema de calentadores solares para agua caliente de uso sanitario. Me gustaría que pusieran aquí en el chat si se escucha, si está todo bien, se escucha bien, se ve la pantalla. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Sí, doctor, nos gustaría que habilitara su cámara para poder verlo. Yo voy a apagar la mía. Ándele, ahí está, ya nos vemos. Eso, mero. Ahí estamos, adelante. Muy bien, pues gracias. A todos los asistentes en esta tarde, noche de este 26 de agosto de 2020. Vamos a hacer una revisión relacionada con el tema de los calentadores solares. Este tema, pues ya tiene pues muchos años, ¿no? Desde que se desarrolló, digamos, el primer calentador solar para producción de agua caliente. Vamos a hacer una revisión relacionada con qué es el cambio climático, qué produce el cambio climático. Vamos a ver un poco de los usos de la energía solar, incentivos al uso de los calentadores solares, una revisión de las normas mexicanas NMX, ejemplos de aplicación, un poco de los sistemas industriales y unas breves conclusiones. Miren, el tema es muy interesante. Hay muchas personas que les dicen, oiga, ¿usted cree que exista el cambio climático? Sí. Me gustaría que aquí en el chat, si pueden ir poniendo sus comentarios, ¿existe el cambio climático? ¿Qué es lo que está ocasionando el cambio climático? Vamos a invitarlos a que participen, a que pongan sus comentarios. Pues el cambio climático es la variación de las condiciones del clima. Cuando escuchamos en la radio, en los medios impresos o en la televisión y leemos en los medios impresos, nos referimos al originado por las actividades del ser humano. Por las actividades del ser humano, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo? Todo el mundo admite que lo hay. Lo que es seguro es que hay un calentamiento global, se mide, pero lo más preocupante es el cambio climático, ¿sí? Aquí hay una gráfica que muestra variaciones de la superficie de la Tierra, ¿sí? De la temperatura de la superficie de la Tierra. Desde el año 1000 y hasta el año 2100, en esta gráfica que está aquí a su izquierda, podemos ver que hasta el año 1900, sí, tenemos un comportamiento ahí, vamos a llamarle homogéneo, aunque no lo es tanto, pero a partir del año 2000 empieza la gráfica, empieza a subir. Del lado izquierdo se ve la temperatura en grados Celsius y se puede observar que proyecciones para el 2100, los que estén en esa época, la temperatura de la Tierra se estima que aumente, ¿no? ¿A dónde? A 4 grados, 5 grados, ¿sí? Esto se hace en base a modelos matemáticos, ¿verdad? Que pueden predecir cómo será el comportamiento. Por otro lado, en la gráfica que tenemos aquí a la derecha,
se puede ver, ¿sí?, cómo ha sido la concentración de dióxido o dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Y la temperatura global promedio en la superficie. Esto es para el año de 1950 y hasta el año 2000. Entonces, del lado derecho están los grados Celsius, ¿sí? Y del lado izquierdo está la concentración del dióxido de carbono. No hay que hacer más comentarios y nos podemos dar cuenta de que esto está aumentando. Tanto el dióxido de carbono como la temperatura, ¿sí?, en la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Pues hay muchas situaciones, ¿no? Muchos factores, muchas actividades que ocasiona pues el hombre, ¿sí? Hay quien dice, bueno, pues si quitas al hombre de la Tierra, pues a lo mejor la Tierra se compone solita. Se tienen registros de los meses más calurosos, vamos a llamarlo así. Marzo 2017 es el segundo mes más caliente en 137 años. El primer lugar fue marzo 2016. ¿Sí? Son cifras que se presentan. Y en esta imagen se puede apreciar la temperatura, ¿sí?, en la Tierra y en los océanos, ¿sí? Hay regiones donde está así como en tonalidades rojizas, como en esta cuadrícula, ¿no? Aquí en la parte superior, ¿sí? Aquí en esta parte, ¿no?, en la zona de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, en la parte de Europa, Europa Central, en la parte de China, Rusia hacia arriba, y aquí abajo está la escala de grados Celsius, ¿sí? Hay una nota, dice que las áreas en color gris, pues no se tienen datos, ¿sí? Estas de aquí y estas de acá arriba, ¿no? Uno puede decir, pero pues ahí son tanto el polo norte como el polo sur. Entonces, es evidente, ¿no?, que algo está pasando. Eso ni duda cabe. Bueno, creo que tengo que regresar aquí puse con esto. Ya. Okay. Esa es otra gráfica que muestra la temperatura en la superficie, ¿sí?, para una base del año 1951 a 1980, ¿sí? Y también podemos ver el mismo comportamiento, ¿no? La temperatura se está incrementando en la superficie de la Tierra. Pero no solo es el cambio climático. Hay modificación del efecto invernadero de la atmósfera, calentamiento global, disminución de la capa de ozono estratosférico, lluvias ácidas, deforestación, desertificación, contaminación de aguas y suelos, residuos tóxicos, peligrosos y radiactivos, pérdida de biodiversidad, agotamiento de materias primas energéticas no renovables. Vamos, aquí me acuerdo, ¿no?, del ingeniero Anselmo, no sé si esté aquí en la plática, pero él, que amablemente ha participado en los artículos del boletín, ha iniciado su participación hablando de estos temas, ¿no?, de la conciencia, del cuidado del medio ambiente. Nosotros solamente tenemos este planeta, como se dice. Y aunque encontraran otro planeta con características similares, científicos, y que dijeran, pues allá hay agua y no sé, pues nadie va, pues vámonos todos para el otro planeta, ¿no?, a seguir destruyendo. Entonces, es muy importante aquí un poco la concientización. Todos los días, pues generamos basura,
Todos los días quemamos combustible en los automóviles, se quema el gas para producción de agua caliente, para la cocción de alimentos, todos los procesos industriales. Entonces hagan una remembranza, un recorrido así muy rápido a nivel mundial. ¿Cómo está todo? ¿No? ¿Cómo se ha ido modificando? ¿Qué produce el cambio climático? Pues nada más el consumo de energía primaria para el año 2015 se tenía que el 32.9 de toda la generación de energía eléctrica o a nivel mundial, pues todo el consumo de energía, el petróleo es lo que más se consume. Luego el gas, luego el carbón, luego la energía nuclear, luego la eléctrica y luego muy, muy lejos, en un porcentaje muy pequeñito, las energías renovables. Esta imagen corresponde a una ciudad, a algo hipotético, algo utópico, como se dice, donde se podría tener una ciudad con generación de energía eléctrica con los aerogeneradores, con una planta fotovoltaica, con una central que dé uso a la biomasa y produzca energía, con una central que produzca hidrógeno, con zonas residenciales que sean suministrada la energía con celdas de combustible. ¿Sí? Las celdas de combustible es un sándwich, ¿sí? Dos materiales separados por una membrana. DuPont puso en el mercado hace ya muchos años el Nafion, una membrana que va entre las dos placas. A la celda de combustible hay que suministrarle oxígeno y hay que suministrarle hidrógeno. Y cuando se termina el proceso, el hidrógeno sin un solo electrón, entra ese electroncito, hace su proceso, enciende el foco, digamos, y sale al final como vapor de agua, ¿sí? Y mucha gente le apuesta que las celdas de combustible, pues es el futuro. Sí, nada más que hay que producir hidrógeno. Y aunque alguien diga, bueno, pero pues vamos ahí con los que venden gases, ¿no? Y le compramos un cilindro enorme, sí, pero ellos también para producir ese hidrógeno, pues consumen mucha energía, ¿de acuerdo? Esta marca, pues muy común, succiona de la atmósfera millones y millones de metros cúbicos de gas. Bueno, el aire, pues es una mezcla de gases. Y a temperaturas criogénicas, a muy, muy bajas, hace una separación de cada gas y luego lo va envasando, ¿verdad? Dice, bueno, entonces esto es de lo que se trata, ¿no? Entonces, esta ciudad, pues es así como que aprovechando todas las energías renovables. Aquí se alcanzan a ver una planta solar térmica, los paneles, el hidrógeno, ¿sí? Entonces, sí pues como se dice, ¿no? Es algo que se pudiera tener, se pudiera usar. Todos los días usamos calor, pero en nuestros tiempos siempre se enfoca a la producción de electricidad. Pues tengo tantos paneles y los paneles fotovoltaicos y los conecto a la red y tengo un sistema tipo isla y genero energía y alimento los equipos de mi vivienda y alimento con energía eléctrica pues a la estufa, a la licuadora, el televisor y mejoro la calidad de vida e ilumino avenidas, calles, poblaciones. Se habla de que se enfocan en lo más sexy, ¿no? Que es la producción de electricidad, obviamente. Pero la mayor cantidad de energía que necesitamos es calor. Por ejemplo, el 50% de consumo de energía de una vivienda es para calefacción y producción de agua caliente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo producen agua caliente actualmente la mayoría de ustedes? Pues tal vez tengan una regadera eléctrica, un boiler que funcione con gas, tal vez tengan un calentador solar, tal vez pongan una cubeta metálica y le ponen agua y la dejan allá afuera unas cuantas horas al sol y se calientan. Entonces, aquí en esta gráfica se habla de que la producción de calor
El rubro más relevante es el 27.5% para la cocción de alimentos. Aún así, el combustible sólido por excelencia es la leña. Y hay muchas poblaciones en nuestro país y a nivel mundial que aún cocinan con leñas. Luego sigue calentamiento de agua. Vean los dos grandes rubros, ¿no? Cocción de alimentos y calentamiento de agua es lo que más necesitamos. Luego en zonas donde haga bajas temperaturas, la calefacción, la refrigeración, la iluminación, aire acondicionado, TV, entre otros. Más del 70% del consumo en la industria es para la producción de calor. ¿Sí? ¿Cómo se produce? Bueno, pues en algún generador de vapor, en algún generador de agua caliente. Hay que quemar un combustible, que puede ser diésel, que puede ser gasolina, que puede ser gas, para la obtención de agua caliente o de vapor. El consumo histórico de energía en el sector de la edificación, miren, de acuerdo a esta cifra, un 48% es para calor, un 32% es para transporte, un 20% es para la energía. ¿Sí? El calor solar industrial compensa. El consumo final de energía térmica en el sector industrial, ¿sí?, es mayor que el consumo de electricidad a nivel mundial. Vamos, si pudiéramos poner una balanza, ¿qué se consume más? Pues energía térmica en el sector industrial. Piensen o imaginen cuántas plantas industriales hay a nivel mundial. Y esa cifra es mucho mayor que el consumo de electricidad a nivel mundial. Por eso nos enfocamos muchas veces en que necesitamos generar electricidad, y hay que ver en las noticias, pues un parque eólico, un parque fotovoltaico, y es algo que se estaba dando. De momento ahorita está en bypass o con nuevos lineamientos, pero hay una demanda de calor en la industria a nivel global. Tenemos el recurso poderoso, el sol, que será fiable durante muchos años, ¿no? Millones de años tal vez. No requiere transportarse la radiación solar, digamos. Hasta ahorita no se paga impuestos, aunque por ahí hay muchas propuestas que quieren cobrar impuestos. Independiente de las crisis geopolíticas, ¿no? El solicito ahí va a estar. Si hay problemas en un país con otro país, si hay escasez, si hay esto, bueno, el sol ahí va a estar siempre. Los calentadores solares pues producen calor, los módulos fotovoltaicos producen electricidad. Todavía hay personas que no han tenido oportunidad de revisar estos conceptos y te dicen, oye, ¿y el calentador para producir agua caliente produce energía eléctrica? Pues sí se puede producir energía eléctrica, pero se requieren muchos aditamentos, como pues que el agua caliente se eleve hasta vapor y luego ese vapor se canalice y se puede impactar en una turbina, etc. Y los módulos fotovoltaicos pues producen electricidad. ¿Alguien en su vivienda tiene regadera eléctrica para producción de agua caliente? Pues a lo mejor dice, pues yo no gasto en gas, pero pues vea su recibo de luz, como se dice, ¿no? Le ha de estar llegando un poco caro. Miren, el consumo de energía en el sector de la construcción en México, ¿sí? ¿Qué es lo que más se utiliza? Ahí está para, pues, calentamientos de los espacios, para calentar agua, para la iluminación, para enfriamiento o refrigeración, y las aplicaciones de la cocina, ¿no? En la cocina. ¿Qué es más grande? Pues esta región, ¿no? Esta región de aquí, esta región es mayor. Entonces, ¿en dónde se va todo? Pues en la producción de agua caliente, ¿sí ven? Es muchísimo. Okay. El asunto de los temas fotovoltaicos, pues, es un tema atractivo y políticamente visible, como se dice, ¿no? Pues se instalaron 2 millones de paneles fotovoltaicos, ¿no? Que no se vean, ¿no?
Y con eso se alimenta una ciudad de 300,000 habitantes o de 200,000 habitantes. ¿Sí? En México estas instalaciones están así, en Guanajuato, en el norte del país, con parques que tienen 2.5, 3.5 millones de fuentes generadoras de energía eléctrica aprovechando la radiación solar. Entonces es increíble, ¿no? Es muchísimo dinero, es el punto, pues que nada más funciona de día, ¿no? Ese es un punto que se tiene en contra, ¿no? Obviamente, de día lo que quieras, de noche, ya, se acabó el solecito, se ocultó, como decimos, la Tierra, esto es un movimiento, el Sol sigue ahí firme, pero la Tierra está moviéndose, ¿sí? Entonces, esto, pues nos estamos enfocando en estos tiempos, las grandes empresas se están enfocando, mejor dicho, en generar energía eléctrica, ¿sí? Aprovechando estos módulos, ¿de acuerdo? La energía solar térmica a veces no es tan sexy como se dice, pero los calentadores solares de agua tienen mayor capacidad instalada que los paneles fotovoltaicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más calentadores solares que paneles fotovoltaicos. Pues imagínense, ¿no? Los paneles están ubicados, bueno, los paneles fotovoltaicos, en regiones muy específicas del planeta, donde la radiación solar es muchísima. Ese calorcito que sentimos cuando decimos el sol quema mucho, o está muy fuerte el sol, o qué calor. En términos coloquiales, pues estamos sintiendo la radiación solar, ¿no? La densidad de potencia por unidad de área. Watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, hay más calentadores solares, pero obviamente, pues ellos producen agua caliente, ¿sí? Aquí están unas cifras y pueden ver ustedes que gana lo de color naranja, ¿sí? ¿Qué ven los expertos? ¿Qué prefieren? ¿Generar energía eléctrica o producir agua caliente? ¿Qué es lo que más se les antojaría a los compañeros que están aquí en el chat, en esta plática, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Generar energía eléctrica o tener agua caliente? A ver, vamos, participen, muevan esos dedos al teclado. A ver, si alguien tiene alguna inquietud, bueno, nos puede decir abriendo su micrófono, ¿sí? ¿Qué creen que sea más importante en estos tiempos? ¿Generar electricidad o producción de agua caliente? A ver, leo sus comentarios aquí en el chat. Adelante. ¿No? ¿Nadie? Bueno, a lo mejor está frío el asunto. Generar electricidad, dice Gilberto Zúñiga. Excelente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Depende de la industria. Hay industrias que requieren calor y eso les interesa algo que genera agua caliente. Pero hay de tecnología que requieren electricidad y esas no usan mucha agua, pero requieren mucha electricidad. No es un general, depende de qué tipo de industria. Exacto, ingeniero McPherson. Muchas gracias por su comentario, muy amable, muy gentil. Sí, es eso, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, pues yo quiero agua caliente. Porque en este momento mi necesidad, pues, es agua caliente, ¿no? No, pero yo quiero generar electricidad. Hay quien dice, bueno, una combinación, un campechaneado ahí, ¿no? Depende del lugar donde se encuentre, exacto, ¿no? Si está en pleno zona norte del país, en la zona desértica, pues no sé, de pronto diría yo, pues yo no necesito agua caliente ahí, ¿verdad? Pues el agua está súper caliente o hace tanto calor, entre comillas, que yo me baño con agua fría. Eso pudieron no pensar. Oye, estoy cerca de una zona donde la radiación solar es valores muy altos a nivel de los mejores niveles del mundo, ¿no? Los tenemos aquí en nuestro país. No, pues a lo mejor me conviene generar energía eléctrica. Muy bien, gracias a Gilberto Zúñiga, a José Amador García, a Martín, a M. Velázquez, muchas gracias. El mercado mundial de calentadores solares, miren. Una pregunta. Adelante. Una pregunta. En materia prima, entiendo que las celdas fotovoltaicas suelen ser muy caras, ¿no? El material es especial para generar la diferencia de potencial eléctrico, pero en el calentador
no existe esta limitante, ¿no? Son materiales realmente muy simples, ¿cierto? Así es, ingeniero Raúl. Mire, para la producción de la electricidad de los módulos en las celdas fotovoltaicas, pues se necesita el silicio, que entre comillas vamos a decir, pues ahí en el desierto hay muchísimo, ¿no? Ahí está la arena. Bueno, hay que hacerle un procesamiento para llegar a obtener los lingotes de silicio y luego esos cortarlos hacia rebanadas muy finitas y luego acomodarlos en las celdas y ponerle las pistas y encapsularlas y después de eso ensamblar todo una estructura, un arreglo de celdas, ponerle el marco, los diodos, bueno, sí lleva su proceso. Y la tecnología para hacer ese procesamiento del silicio, vamos, pues aquí en nuestro país, pues no está. Por eso, todos los paneles fotovoltaicos, me voy a referir a paneles fotovoltaicos, la mayoría que se ensamblan en nuestro país, se compra la celda. Esa celda puede dar una producción de voltaje de 0.5 volts, es lo que se tiene hasta ahorita. Se compran en China, se ensamblan en México y se venden a Estados Unidos o a otros países del mundo. En el caso de los calentadores solares, no. Cualquiera de nosotros puede hacer un calentador solar. Puede poner una parrilla de tubos de cobre, los pinta de negro, los pone dentro de una caja, se genera el efecto invernadero, se calienta, se almacena esa agua caliente en un depósito, se da el efecto termosifón, la densidad del agua se hace menor, flota entre comillas la caliente y la fría baja, y en un día con un buen sol entre comillas, podemos tener agua caliente a 40, 45 grados Celsius, un tanque de unos 200, 250 litros de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace caro el asunto? Pues el termotanque, ¿no? Donde voy a guardar el agua para que no se me enfríe de una noche a la mañana siguiente. Las cajas que tengo que utilizar para meter las parrillas de tubo, las conexiones, los aisladores térmicos que voy a poner, la cubierta, el policarbonato, el vidrio, etc. Entonces, a lo mejor el proceso es muy simple, pero los elementos, los componentes de la caja y del termotanque, eso es lo que hace que el producto se vaya encareciendo. A nivel mundial hay dos tipos de calentadores. Las tecnologías más representativas son los de los colectores, ¿sí? Que son de tubos evacuados y los que son de caja plana. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esa situación. ¿Estamos en el país indicado? Claro. Vean ese color rojizo que nos tiene aquí en esta parte el mapa, ¿no? Aquí estamos. Está bañado de rojo, de naranja. Esos son valores muy, muy altos de la radiación solar, ¿sí? En nuestro país. Estos valores ya los quisieran acá los europeos. Y miren, aquí estoy como por Alemania, aprox. Y vean la tonalidad que tiene. Y siempre, siempre sale a colación. Oye, es que los alemanes aprovechan más o le meten más a estos temas. Pues sí, porque pues, allá tampoco andan con mucho petróleo, ¿no? Aprovechan allá el carbón, entre otras cosas, pero tienen muchísimos aerogeneradores. Hay un proyecto que le va a vender energía de Alemania, bueno, energía eléctrica. Cuando hace buen sol en Alemania, se le va a vender a los países que están acá arriba, ¿no? Los países escandinavos. Y cuando estos países llega la etapa del deshielo, pues allá tienen muchísimas centrales hidroeléctricas y esa energía, pues como les sobra, se la venderán a Alemania. Están construyendo una línea que va de Alemania a uno de estos países, no recuerdo si a Oslo, Noruega, pero hay una línea que va en el mar para hacer la transacción ahí de la energía. Oye, tienes demasiada energía, pues pásame. Oye, te sobra, pues pásame, ¿no? Entonces, están trabajando en esas partes, ¿no? Entonces, nosotros, pues aquí estamos. ¿Cuál ha sido la correlación penetración de mercado contra tipo de mercado? Vean lo que le llaman los mercados obligatorios. Es muy rápido aquí, pero dice Barbados, no sé qué sea Cyprus, no recuerdo, Israel, Austria, Grecia, Palestina, China, Dinamarca, Turquía, Alemania, Suiza, Suecia, Australia, Jordania, Malta, Líbano.
¿Por qué creen que son mercados obligatorios? Pues porque no están bañándose en petróleo, ¿no? Mercados incentivados, bueno, los que siguen, ¿sí? Latinoamérica transitará en los próximos años hacia un mercado incentivado. Y aquí está México, ¿no? ¿Sí? Y aquí están los mercados que pues aún no han sido explorados, que están ahí para que alguien pueda llegar, ¿no? Y vender muchas cosas. Área de calentadores solares per cápita. Barbados lidera el ranking mundial con casi 0.7 metros cuadrados per cápita. Y el resto de los países de Latinoamérica por debajo de 0.1 metro cuadrado. Este parámetro mide la penetración real de los calentadores solares en cada país. Vean, México, ¿dónde está? Pues aquí. Y vean ustedes, ¿no? Estamos a lo mejor al 0.002, tal vez, 0.003. ¿Sí? Entonces piensen en este momento en todas las viviendas que hay en nuestro país y piensen cuántas tienen un calentador solar y cuántas no lo tienen. ¿Qué hace falta para que los que no tienen lo tengan? ¿Sí? Cada día se construyen nuevas viviendas. ¿Y por qué no hay una ley que obligue que vivienda nueva, calentador solar? Ya sea de nivel residencial, de nivel de interés social, no sé. Hay programas del Infonavit, de la hipoteca verde, donde al trabajador pues le dan un poquito más de dinero para que compre una vivienda que va a tener instalado un calentador solar, va a tener muebles ahorradores de agua, va a tener lámparas ahorradoras de luz, como se dice, va a tener fachadas con unicel, impermeabilizantes en tonos claros. Pues el trabajador si compra esa vivienda, el Infonavit le presta un poquito más de dinero. ¿Sí? Pero no va para más sectores ese programa. Países con normas de uso obligatorios para calentadores solares. Vean esta gráfica. Todos los que están ahí en color naranja, entre comillas, ¿sí? Para mí, naranja, ¿sí? Son los países con menos años, bueno, que de 2010 a 2015, ¿sí? Vean eso, ¿no? Estados Unidos, Brasil, acá abajo Sudáfrica, probablemente, Australia, la India, ¿sí? España, Francia, Italia. Pues ahí es de ley, ¿no? Es así como que obligatorio que debes de tener un calentador. Y vean a nuestro México, pues no pintan. No sé por qué, no se ha llegado a eso. ¿Qué intereses habrá que no se ha logrado, ¿no? Si usted compra calentadores solares para producción de agua caliente, tiene los incentivos en la ley del ISR, desde el 2005 está, deducción para personas morales del 100% de la inversión realizada en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. En la CDMX, en el año 2016, se hizo obligatorio calentadores solares en todas las albercas nuevas y en los establecimientos con más de 30 empleados que usen agua caliente. Dar al menos 30% del consumo anual aplica para nuevas viviendas de más de 100 metros cuadrados y viviendas multifamiliares. Una deducción del 50% del impuesto sobre nómina y del 25% del impuesto predial en el otrora DF para personas morales. Pero eso nada más está en la Ciudad de México. No se ha extendido a todo el país. ¿Sí? Requisitos de desempeño ambientales para hoteles. Los hoteles que se quieran certificar deben tener un calentador solar que dé al menos 30% del consumo energético anual. ¿Sí? Programas de promoción como el de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, como del Fideicomiso para el Ahorro de Energía, como del Fideicomiso de Riesgo Compartido, el Infonavit, Hipoteca Verde y hasta un banco por ahí, pues están haciendo esfuerzos para que esto vaya permeando cada vez más y sea más visible, ¿no? Que las personas están comprando calentadores solares. En algunos municipios del país, las autoridades dicen, viene un programa de apoyo a la ciudadanía, vamos a regalar 5,000 calentadores solares. Entre comillas, ese regalo, ¿no? Porque
pues obviamente sale de los impuestos que pagamos y al final, pues, un sector de la población es beneficiado. Qué bueno, ¿sí? Pero mucha gente vende sus calentadores solares, les llega y los recogen y los venden, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en que voy a recuperar la inversión? Dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si lo quiero para calentar alberca, el agua de una alberca, mi inversión la puedo recuperar en 1 a 2 años. Para hoteles, clubes, de 1.5 a 4 años. Para uso doméstico, de 2 a 4 años. Puedo recuperar esa inversión que haga. ¿Para qué usamos el agua? Calentamiento solar de agua desde los 25 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Para las albercas, tinas de hidromasaje, en las viviendas, en los hoteles, hospitales, baños públicos, clubes deportivos, lavanderías, embotelladoras, procesos industriales y aplicaciones agropecuarias. Se necesita agua caliente para procesos en estos distintos sitios. ¿Existe un colector solar más eficiente que otro? ¿Un colector alcanza mayor temperatura? ¿Será más eficiente? Pues no. La eficiencia depende principalmente de la temperatura de operación, de la temperatura ambiente y de la radiación solar que incida sobre esa superficie, en ese punto donde está instalado, el lugar de emplazamiento. ¿Sí? Esta es una gráfica así de las eficiencias. Hay muchos tipos de calentadores. Están los de placa plana, los de tubos evacuados, los de placa plana evacuados, los colectores parabólicos compuestos y los que son totalmente parabólicos. Un colector plano desnudo, como el que se utiliza para calentar agua en las albercas, tiene una eficiencia del 80%. Un colector plano con vidrio tiene 70%. Uno de tubo evacuado tiene del 60%. Un concentrador parabólico del 55%. Alguien dice, oye, ¿y puedo seleccionar un concentrador para dar agua caliente a 50 grados? Pues un concentrador es como una antena parabólica, ¿no? De esas que antes había en las viviendas. Se le forra con un material reflejante, puede ser aluminio o algún papel en tonalidades del aluminio, y concentra en un punto hasta 600 o hasta 700 grados Celsius. Si quieres agua caliente a 50, pues ese colector no te va a funcionar porque el agua la va a evaporar. ¿Cómo se selecciona el colector? Pues dependiendo de la temperatura que se requiera. ¿Sí? Aquí está, dice, menos de 40 grados Celsius, pues son los colectores desnudos. Cuando ustedes van a las albercas, a los clubes, y pues disfrutan de los servicios, de las instalaciones o del agua caliente, pues muchos se están calentando con estos, con los colectores desnudos. ¿Sí? No, así se llaman, ¿no? No tienen ninguna caja en medio, arriba, nada. Estos son los colectores en caja con baja selectividad, se refiere a la pintura del espectro electromagnético. Esta pintura, que es un color negro mate, ¿sí? Absorbe cierta longitud de onda de ese espectro y puede elevar la temperatura del fluido entre 40 hasta 55 grados Celsius. ¿Sí? Están en una caja. Aquí se alcanza a ver la parrilla de los tubos. Esta es una caja como de 7.5 centímetros de alto, 2 metros de largo, 1 metro de ancho. Aquí están las tuberías de cobre de media pulgada o de 3 octavos en ocasiones, separadas al menos unos 10 centímetros. Esta cubierta puede ser de vidrio, de ventana. Lo ideal es que sea vidrio templado, porque si alguien le rompe ahí el vidrio, pues se haría cuadritos bien chiquititos, ¿no? Si fuese vidrio de ventana, pues se hacen unas astillas enormes. Actualmente se le está poniendo policarbonato, un material para sombrear en la vivienda, para aplicaciones. ¿Sí? El policarbonato pues, tiene una duración de muchos años, no se va a romper con una piedra, un ladrillo, pero después de unos 10, 15 años se torna en colores amarillentos, ¿no? Entonces se empieza a impedir que pase la luz, ¿sí? Hacia el interior de la caja. Si quieren agua de 50 a 85 grados Celsius, pues se les recomienda colectores en caja con alta selectividad. La pintura que está aquí depositada tiene ahora un elemento, un compuesto que se llama óxido de titanio. Entonces absorbe mayor longitud de onda. Por eso la temperatura del fluido, el agua en este caso,
que está en los tubos se puede elevar 50 a 85 grados Celsius. Estos colectores de acá son colectores concentradores parabólicos compuestos. ¿Sí? Aquí voy a tratar de hacer una curva de la que tienen estos colectores que están aquí abajo. Algo así, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto focal, aquí va el tubo de cobre. ¿Sí? Este punto ahora que estoy rayando aquí, ahí ese sería el tubo. Entonces, cuando ustedes recuerdan, íbamos ahí en la secundaria, nos decían, mira, una parábola tiene el punto focal, ¿sí? Si esa parábola le ponemos un material reflejante como aluminio, envoltura de las frituras que comemos, aluminio de los tacos o algún papel mylar, como se conoce, pues concentra en el punto focal, eleva la temperatura. Entonces estos calentadores, estos colectores, pues tienen esta caja y adentro está esta figura que les puse aquí y en el punto focal va el tubo. De tal manera que, entre comillas, los rayos solares caen aquí y pegan acá. ¿Sí? Caen aquí y pegan acá. Y obviamente, ¿no? Pues caen muchísimos, pues todos les van a estar pegando aquí. Y tiene la característica de que el equipo se instala para un ángulo o una latitud del lugar. Para el Bajío son 20 grados de latitud. ¿Sí? A esa es la inclinación que le vamos a dar a los colectores, viendo hacia el sur geográfico de la Tierra. ¿Sí? Y por eso los colectores pueden elevar la temperatura entre 70 a 100 grados Celsius. Y también están los de tubos de vacío, los tubos evacuados, que desde el año 2000 llegaron a nuestro país, si no es que antes, pero yo los empecé a ver desde el año 2000. Muchísimos colectores de tubos evacuados, muchísimos. Era increíble cómo gente que tengo el agrado de conocer empezó a vender un contenedor por semana. Luego ya no era uno, eran dos, luego eran tres. Le fue también que ahora tiene una fábrica en México de calentadores solares, este tipo de tubos evacuados, ¿no? ¿Qué hizo? Pues fue a China y se trajo la maquinaria, se trajo a técnicos chinos, lo que ustedes quieran, y los produce en Jalisco, ¿no? Y vende para todo México y Centro y Sudamérica y exporta, y bueno, es un señorón. Si quieren temperatura de más de 100 grados, pues hay que usar los colectores concentradores, ¿no? Esto es un canal parabólico. En el punto focal, aquí, va un tubo, digamos, ¿sí? Y aquí, pues, impactan los, entre comillas, rayos del sol. En realidad son fotones de luz, ¿sí? Que impactan ahí en ese punto. El fluido caloportador que está ahí, que puede ser petróleo, que puede ser etilenglicol, se eleva la temperatura y se va a intercambiar ese calor ganado en otro punto donde el agua la puede convertir en vapor y ese vapor lo pueden impactar en una turbina y generar energía eléctrica. Esto que están viendo del lado derecho es un concentrador y en el punto focal hay un motor Stirling. Ese motor Stirling funciona, ¿sí?, con una temperatura elevada en un punto y entonces el motor empieza a funcionar. Y eso se puede transformar en un movimiento rotativo, ¿no? De ser reciprocante a un rotativo. Entonces, es increíble, ¿no? Como si alguien le dice, bueno, ¿qué calentador me recomiendas? Bueno, pues, ¿qué temperatura quieres? ¿No? Es la pregunta obligada. Ah, bueno, pues es para bañarme en la vivienda. Ah, mira, pues estos de caja con baja selectividad o los de caja con alta selectividad. ¿Sí? Pero también existen los de tubos de vacío, tubos evacuados. La diferencia entre estos dos, pues son los pesos, señores. ¿Sí? El costo de un calentador de caja plana, como el que está aquí arriba, ¿sí? Pues ahorita lo vemos, ¿no? Pero, ok, gracias ahí a Chipre, ¿no? Para Cyprus o Cyprus, ¿sí? Trópico de Cáncer, muy cerca de Querétaro, ¿sí? ¿Cómo funciona un calentador solar típico? Muy bien, pues así como está de aquí, esta caja plana, como les decía, ¿no? El solicito, pues está aquí está el sol,
Entonces los rayitos del sol, como se dice entre comillas, les decía que se llaman fotones, impactan aquí esta caja que está hermética, tiene una altura de 7.5 centímetros, 2 metros de largo, 1 metro de ancho, tiene una placa protectora, un vidrio, un plástico, un policarbonato, tiene una lámina negra pintada de negro color mate. El que sea lámina negra es que no tiene ningún proceso, no está ni galvanizada, ni, bueno, esas cosas. Es lámina negra, es que si la pongo allá afuera, 2-3 días se va a oxidar. Y le aplican una película de pintura, una capa de pintura en color negro mate, para que absorba esa radiación. Entonces, se crea el efecto invernadero entre estas dos capas. Aquí está el vidrio, y aquí está la lámina en la parte del interior del calentador. Entonces, la radiación solar pasa, pero después ya no puede salir por cierta longitud de onda que se queda aquí atrapada. Entonces, todos los rayitos de sol, como se dice, que entran aquí, ya no pueden salir. Es muy parecido cuando usted deja su auto todo el día estacionado o gran parte de la mañana y usted lo va a abordar a las 2, 3 de la tarde. ¿Qué se tiene? Pues abre usted la puerta y le sale el calor, como se dice, no mucho aire caliente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues por el parabrisas, por los vidrios, los medallones, pasó la luz solar y se empezó a elevar la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funciona el calentador solar. Estos dos van a tener una línea, aquí se ve como estos conectores, vamos a decirlo así, aquí esta es la línea de agua fría y aquí esta sería la línea de agua caliente, ¿no? Agua caliente, ¿sí? Y aquí sería pues agua fría. Obviamente, pues necesita que le llegue el agua. Estos calentadores, este de aquí, este y este, funcionan por gravedad. Hay que poner un tinaco existente en la vivienda, hay que elevarlo un poquito, ¿sí? Unos 30, 40 centímetros de separación entre la parte superior del termotanque contra la base del tinaco existente. Y entonces ahí se da el fenómeno que se conoce como termosifón, ¿sí? Primero es por gravedad. El agua del tinaco baja, llena el tinaco, llena la placa donde están los tubos, empieza a salir el solecito en las mañanas, se empieza a calentar el agua, pierde densidad, el agua caliente tiende a irse al termotanque, la fría baja y así durante todo el día está este proceso. Muy bien. Aquí les voy a poner la siguiente, solo que pongo esto. Ah, caray, los rayones se quedaron. No sé cómo hacerle para que quiten. En la otra aplicación las rayas desaparecen, qué mal. La convección juega un papel importante. Sí, dentro de los fenómenos de transferencia de calor, pues tenemos convección, radiación y conducción, ¿sí? Entonces, vamos a suponer así que están muchas canicas, ¿no? Puntitas. Empiezan a recibir la radiación solar por radiación, ¿sí? Luego están esas canicas metidas en una caja, el aire caliente, el aire se empieza a elevar la temperatura y se empieza a dar el fenómeno de convección, empieza a girar, a circular el aire. Después se calienta la caniquita, ¿sí? Y esa canica va a pasar por conducción, ese calor ganado, a otra placa. Entonces, en un calentador solar, pues están los tres fenómenos de transferencia de calor: radiación, conducción y convección, ¿sí? Pues les ofrezco una disculpa porque no sé ahora cómo quitar las rayas. Estuve haciendo mis dibujos y no se pueden quitar las rayas. Entonces, mire. Le estoy hablando a Gustavo Espinosa Rutter, que es de los más experimentados en esto, doctor, para que nos diga a ver qué pasó con esto, cómo lo quitamos. Sí. Debe haber un simbolito de borrador ahí donde tomé la pluma, ¿no? Pero pues sí. Flecha, resaltador, pluma, modo normal sin dibujos. Yo le digo, en las otras aplicaciones las rayas desaparecen en cuanto usted cambie de diapositiva. Pero le pone modo normal, a ver qué pasa. Ya le puse modo normal sin dibujos, es la flechita, el puntero este. Y cuando le pongo el foco, pues es este punto, ¿no? Como un láser, ¿no? Pero bueno, la idea es que desde el año 2000, cuando entraron muchos
calentadores al país, obviamente venían de China. Entonces se empezó a notar una competencia desleal, como se dice, ¿no? Pues llegaban los colectores chinos más baratos que con los colectores solares de placa plana que ya existían en nuestro país. Aquí en San Juan han de conocer al ingeniero Laiseca, que fabricó calentadores solares por muchísimos años, del año 95 para atrás. Él era el bueno, ¿no? Vendía muchísimo. Pero llegaron los chinos por ahí del 2000, 2002 y su negocio empezó a caer. Ya no vendía porque pues, toda la gente compraba el chino porque era más barato. Él vendía un calentador, no sé, les voy a poner un ejemplo en, no sé, por ahí unos 10,000 pesos, vamos a suponer. Y los chinos costaban 6,000. Entonces, pues el mercado empezó a ganar por el lado de los chinos, ¿no? Y entonces las empresas mexicanas dijeron, oye, pero pues nos está ganando el mercado, ¿no? Vamos a poner cierta normatividad y que se certifiquen y vamos a hacerle pruebas a los calentadores y les vamos a dar el DTSTB, que es el dictamen técnico de energía solar térmica en vivienda, que el Infonavit se los empezó a pedir. Bueno, se puso brava la cosa y entonces pues ya le echaron ahí normatividad y empezaron a hacer las normas mexicanas. Está vigente la ES001, rendimiento térmico, funcionalidad de colectores, la ES02, definiciones, terminología, la ES03, requerimientos mínimos para la instalación, desde 2007, ¿no? Vean ustedes, pasaron como 5 o 7 años, los chinos, los colectores, pues, entraron al mercado y durante unos 5 o 7 años nadie les dijo nada. Cuando ya vieron que el mercado se estaba inclinando más hacia ese producto, los clientes pues preferían ese producto, entonces empezaron a hacer estas normas, ¿sí? Hay gente que dice, protege tu calentador solar del granizo y otros objetos que puedan romper los tubos. No obstruye radiación, gran durabilidad, todos los modelos, entregamos y montamos gratis, resiste impactos de objetos pesados. Por este asunto de las rayas, pero si alcanzan a ver que tiene como una malla protectora este calentador de tubos evacuados. Doctor, sí. Disculpa la interrupción, me dice Gustavo que si avanza y retrocede, a ver si se quitan. No, mire, avanzo, retrocedo y no. Y se siguen ahí. No se han quitado. No sé si yo le dé aquí minimizar la presentación, luego la maximizo. No, ahí se quedaron las rayas. Sí, ahí se quedaron, sí. No sé qué sucedió. De ahí de donde tomó la plumita debe de haber otro simbolito, seguramente un borrador. Nada más dice pluma, mira, aquí estoy haciendo una raya. Luego dice, escape. Luego dice resaltador, pues como para marcar textos amarillos, ¿no? Ajá. Luego dice el foco, pues esto que es como un láser. Sí. Luego flecha, pues es como para poner flechitas donde uno quiera. Sí, ajá. Pero no hay así, borrar todos los dibujos, ya. Ahí está ya. Ya. Bueno, ya. No era una goma. Bien, borrar todos los dibujos. Muy bien, ya está. Muy bien. Okay. Continuamos. Aquí, sí ven que este tiene una malla. El calentador te lo venden así con los tubos evacuados y tu termotanque. Pero son tubos de vidrio que obviamente un granizo, una piedra, se va a romper. Entonces, alguien diseñó una malla y con eso ya no pasa la piedra. Se ve feo, pero funciona. Este señor compró para su calentador de placa plana. Estos no son dibujos que yo le he hecho. Tiene un policarbonato y aún así le puso esta mallota que se ve totalmente fea, ¿no? Pero está protegiendo su inversión, al final de cuentas. Esto, pues ese es un chiste, ¿no? La verdad no estoy seguro si eso es real, pero pues, para que no le peguen los granizos, pues le puso este techito, ¿no? Eso es un error, no va a calentar nada, pero así circulan las redes. Esta imagen la tomé el sábado pasado y el asunto es que quiero que vean los colectores cómo están instalados. Son 3 viviendas. Un calentador está viendo hacia el norte, ¿sí ven? Esta placa
Aquí están los tubos, sí, espero que sí los alcancen a ver. Este calentador está viendo hacia el norte, los tubos están viendo hacia el norte geográfico, ¿de acuerdo? Este está viendo para donde se mete el sol y este está viendo hacia el sur. ¿Quién creen que esté bien o quién creen que esté mal? A ver, ahí en el chat, alguien que pueda dar su opinión. Los calentadores decía que se deben de instalar viendo hacia el sur geográfico de la Tierra, porque el movimiento aparente del Sol, que va a hacer esto, esta parábola que les estoy dibujando ahora, ¿sí? Pero vean esto, ¿no? Dice ahí Martín que debe ser hacia el sur. Claro, debe ser hacia el sur. Ese es el bueno. Pero vean esto, ¿no? Estos son de los calentadores que ponen en los programas del gobierno, ¿no? Entonces, este es un pequeñito como de 8 tubos, este es uno también como de unos 8 o 10 tubos, este ya se ve más grande. Dice, también está mal, el del sur tiene pared y tinaco de lado a lado, claro. Sí. El edificio, vamos, la casa que está acá le va a hacer sombra en las primeras horas de la mañana. El tinaco le va a hacer sombra después del mediodía. Sí, gracias al ingeniero Gustavo, muy amable. Entonces, está mal instalado, ¿no? Pero, ¿qué creen? Funcionan, así como estén de mal orientados, de lo que ustedes quieran, funcionan porque la tecnología es de tubo evacuado. El tubo evacuado es un tubo tricapa, ¿sí? Hay un tubo primero, luego hay vacío y luego otro tubo y una capa de pintura, ¿sí? El tinaco no tiene la altura adecuada, perfecto para Martín, que es muy observador. Ni en los 3 casos, ningún tinaco está a la altura. La gente se queja y dice, el agua no sale a presión, pero sale caliente. Pues, ¿qué importa? Con que salga caliente. No hay diferencia de alturas. Esta base del tinaco que está ahí, del rotoplas existente, esta base debería de estar por lo menos a esta altura, donde termina el termotanque. De ahí hacia arriba debía estar la base de este tinaco. Pero ¿qué pasa? Para eso hay que agregarle una base metálica. Y esa base metálica, obviamente, que los programas de gobierno pues, no contemplan que te van a poner la base metálica. Una base metálica anda costando unos 2,500, 3,000 pesos de un PTR de buenas pulgadas para que soporte los 800 kilogramos o los 1,000 kilogramos que pueda pesar ya el tinaco con el agua. Pero les decía, estos equipos funcionan. Así como los ven que estén mal instalados, funcionan. Y el agua caliente la producen a 60, 65, hasta 70 grados, aún en días seminublados para el ojo humano. Lo que necesitan ellos pues, es la luz, ¿sí? Y el tubo tiene una película de color negro que tiene película selectiva. Entonces capta más la longitud de onda de la radiación solar y por eso eleva la temperatura del agua, ¿no? Entonces, me estaba metiendo en problemas por tomar esta foto porque voy en la carretera, me paré justo ahí donde estaban los 3, saqué mi teléfono, tomé la foto y empezaron a salir personas de las viviendas, ¿no? De al lado. Y pues no les quise dar tantas explicaciones y me salí lo más rápido que pude, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo en una sola zona están 2 bien instalados, entre comillas, uno nada más, y los otros 2 están mal, pero aún así funciona. Ok, miren, aquí ahora lo que les quiero poner es, sí, ya me andaba ahí preocupando porque estaban saliendo las personas. Estas son las normas, pero ¿qué creen? Aquí viene el asunto de empezó a ponerse sabroso este tema. En el año 2018 salió la norma 027 ENER SCFI. Y así, para no entrar en detalles, a ver, esta norma iba como que en contra de los calentadores de tubos evacuados. Dijeron, no, vamos a hacer métodos de prueba, etiquetado, rendimiento térmico, bueno, todo lo que le pudieron quitar a esa norma, se la pusieron y se iba a aplicar contra los de tubos evacuados. ¿Cómo ven? Obviamente que ninguno de los de tubo evacuado iba a pasar esta norma, o iba a cumplir, pues, o iba a pasar las pruebas. Hubo mucha política, mucha polémica. Lo último que sé es que está como que en espera la norma, porque en algún punto decía que ya no se podían comercializar los calentadores de tubo evacuado,
que solamente se podían, los que ya venían en el barco de China, todavía se los podías vender, pero los que llegaran en el próximo año, en 2019, ya no se podían vender. Algo pasó, la norma como que por ahí se detuvo, las gentes que la promovieron, pero iba muy dirigida a los de tubos evacuados. Miren, en nuestro país tenemos una buena radiación solar. Esta es una página de internet donde pueden consultar la radiación solar de los años 2008 a 2020. Les da la gráfica así, esto es este mapita ahí de todo lo que tenemos de buena radiación solar. Esto es para el mes de julio, y vean, estamos con valores de 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Ya lo quisieran otros países que andan en 400, en 500 watts sobre metro cuadrado, y nosotros tenemos ese valor abundante, muy, muy grande. Estas son algunas de las pruebas que la norma esta que les decía, dijo, a ver, vamos a hacer prueba de presión, le vamos a meter un poco de airecito al termotanque y a ver hasta qué horas truenan. Vamos a hacer prueba de choque térmico, vamos a hacer prueba de exposición a la radiación, prueba de impacto, prueba de resistencia a las temperaturas, prueba de hermeticidad, prueba de sobrecalentamiento, prueba de resistencia a presión. Obviamente que los de tubos evacuados no pasarían la mayoría de estas pruebas. Hay una que se llama prueba de impacto, es una bola de acero y se deja caer sobre los tubos de vidrio. Primero a 1 metro, luego se aguanta pues al 1.20 m, al 1.40 m, hasta llegar a los 2, 3 metros, hasta donde se rompe el tubo. Pero es una bola de acero la que le dejan caer. Entonces, empezaron a surgir los laboratorios de prueba. Hay un laboratorio que está en León, un laboratorio que está en Jalisco, otro que está en la Ciudad de México. Y si yo fabrico un calentador solar y lo quiero vender con mis vecinos, pues no hay problema. Pero si lo quiero vender al Infonavit para que lo instalen en las viviendas, pues el Infonavit va a decir, ¿sabes qué? Dame tus DTST, ¿no? Tus dictamen técnicos de energía solar en la vivienda. Entonces, ¿quién me lo da? Pues tengo que ir con estos laboratorios, les tengo que mandar 5 o 6 calentadores solares, que me voy a despedir de ellos porque se van a tronar, van a explotar, les van a hacer todo lo más feo que puedan. Y ellos no te van a decir si pasa o no pasa la prueba, ellos van a emitir unos resultados, los dan a estas gentes de Normex, y ellos te van a expedir tu DTST. Si pasa, adelante. Y si no pasa, te van a decir que tus calentadores no sirven, ¿sí? Y no los podrás comercializar a gran escala. Este es un video por ahí, no me va a funcionar. ¿Quiénes instalan los calentadores solares? Pues de acuerdo al conocer, hay más de 1000 técnicos certificados a nivel nacional en el estándar de instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable. Así se llama. El estándar, pues, trata de servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que instalan calentadores solares de agua termosifónicos en vivienda sustentable, y les evalúan 3 funciones elementales: que sepa realizar el levantamiento previo y preparación de materiales en la instalación del calentador solar de agua, que sepa instalar los componentes del sistema y que pueda probar el funcionamiento del sistema. Esta es una área de oportunidad grandísima para las gentes que son plomeros, vamos a llamarles así, fontaneros, y que son muy buenos en lo que hacen. Y que te instalan un calentador solar, te puedo asegurar que te lo instalan. Pero, pues estas gentes del conocer te dan un certificado de que ya aprobaste ciertos exámenes, y el examen tiene una puntuación de 100.18, todas las preguntas que te hacen ahí, y para que te certifiques debes de obtener 98.75. Si eso es así, arriba de ese valor, o igual o mayor, ya eres competente y ya tienes un certificado que te dice que usted es muy bueno para la instalación de calentadores solares, que sabe orientarlos al sur, que sabe manejar las 2 tecnologías, caja plana, tubos evacuados, que observa las medidas de seguridad, que usa el equipo de seguridad, que sabe echar a andar el sistema, que lo sabe instalar, que lo sabe probar, que le sabe dar el mantenimiento. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Alguien que quiera o que ya se dedique a la instalación de calentadores solares, pues, este sería como un extra, ¿no? Un certificado adicional. ¿Dónde se aplican los calentadores solares? Este es uno de tubos evacuados. Solamente que en el interior del termotanque va un serpentín, ¿sí? En los tubos evacuados no va el agua. En los tubos evacuados va un fluido caloportador que puede ser etilenglicol, ¿sí? Entonces, el que se va a calentar es ese fluido,
circula por este serpentín, ese fluido, y pues le pasa el calor al agua que está aquí en contacto con este serpentín. Así funciona. Después existen los que se ponen así en las viviendas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es una instalación, entre comillas, sencilla y barata. Pero a veces, como ayer se decía en el círculo de estudios, ¿no? A veces los arquitectos pues, no nos ayudan en estas partes porque hacen sus casas con distintas inclinaciones en los techos, la figura, el diseño, etcétera. Y a veces es complicado montar un calentador solar en un techo como este, ¿no? Pero bueno, para todo hay mañas, ¿no? Difícil integración arquitectónica, difícil control de temperatura, es decir, ahí está la radiación solar llegando al calentador. El tono rojizo es que el agua está caliente y el tono azul es que el agua está fría. Entonces, entra aquí agua fría, aquí aparte, en la parte de abajo, con la radiación se calienta, el tono rojizo va acá, el agua se va acumulando en la parte superior y a lo largo de todo un día, todo el tanque está rojizo, ya tiene agua caliente. ¿Sí? Entonces, en esta parte, ¿sí? Miren, así está una instalación típica de un calentador solar. Como les decía, hay un espacio mínimo entre la parte superior del tanque termo, del termotanque, y la base del tinaco, ¿verdad? Aquí se habla de que mínimo 20 centímetros. Recuerden la imagen que les mostré, estaban a nivel de piso estos tinacos, ¿no? Y aquí viene el agua fría, se mete al termotanque, aquí le faltan unos conectores flexibles o los llamados cofles, ¿sí? Uno entra por aquí y el otro entra por acá, ¿sí? Entonces aquí baja el agua, se calienta y sube, y ya aquí tiene un jarro o válvula eliminadora de aire, y de aquí se manda directo al boiler de gas con unas válvulas. Oye, pues está el sol a todo lo que da, no voy a usar mi boiler, cierro aquí, apago esto y dejo que el agua vaya directo al servicio de agua caliente. Oye, está muy baja la radiación, está nublado, bueno, esta agua que apenas se calentó, la mando directo al boiler, prendo mi boiler y sale. ¿Sí? Oye, de plano, pues no hay, llegó muchísima gente a la vivienda, pues prende el boiler, ¿no? Manda el agua fría directo del tinaco Rotoplas, porque pues, no hay calentador que aguante cuando en una vivienda normalmente esta unidad que está viendo que es de 150 litros alcanza perfectamente para una familia de 4 integrantes, considerando que cuando se baña una persona se gasta entre 30 litros de agua, ¿sí? Claro, los baños, las duchas, como dicen, tienen que ser, pues, de tiempos moderados. Por ahí había una gente que decía, ducha es que te estás metiendo a un cuarto, un cubo, y estás parado y te estás bañando. Esa es una ducha. Y baño, pues que te metes a una tina, donde la tina tiene como 200 litros de agua. Entonces, cuando tienen esas tinas, pues el consumo de agua se va en una sola persona. Por eso se habla de que uno de 150 alcanza bien para 4 personas como máximo. Y cuando llegan más a la vivienda, pues no alcanza y pues ni modo. Ahí la gente dice, no, pues es que me llegó visita y no alcanza. Pues obviamente no va a alcanzar. El consumo de agua se eleva. ¿Qué prefieren a nivel mundial? ¿Tubos de vacío o colector plano? Tubos de vacío son esos que les decía, los tubos de vidrio. Y pues nada, lo que está predominando a nivel mundial, ¿qué creen que es? Dice acá, los ETC son tubo de vacío, son los verdes, ¿sí? Y vean los países. Si ven ahí China, ¿qué es lo que más tiene China? Pues en un 92% tiene los de tubo de vacío, ¿sí? A nivel mundial, pues ya nada más con los mismos chinos, ya el porcentaje es del 64% y un 36% son los de caja plana. Muy bien. Diversos tipos de sistemas instalados, ¿no? Estos no los he instalado yo, son imágenes que abundan ahí en la red. De tubos evacuados, de caja plana, hay desarrollos habitacionales que todos tienen así su calentadorcito aquí arriba. Aquí se ven todos su calentadorcito. Estos, ¿sí? Son desarrollos para el Infonavit, como dicen. Sistemas con colector plano, ¿no? Todas las viviendas en algunas zonas del Estado de México
se dotan con su calentadorcito solar de agua, ¿no? 150 litros en el termotanque, suficiente para una familia de 4 personas, ¿sí? Aquí no se ve el rotoplas porque este es un sistema que se alimenta con una esfera, ¿no? Una célula enorme allá arriba, muy alta, 20, 30 metros, no lo sé. Y ahí está una esfera enorme, ¿no? Como las que usa la CEA en Querétaro en algunas zonas. Y de ahí se distribuye el agua para las viviendas y va al calentador. De ahí que estos aguantan una presión de entre 5 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, cosa que los de tubos evacuados no aguantan esa presión. Entonces, por eso en algunos lugares, pues los de caja plana llevan la preferencia. Aquí se ven otras instalaciones con sistemas de caja plana, ¿sí? Estos son sistemas en otras viviendas, vean cómo se ven. Aquí sí tienen su tinaco rotoplas elevado. Ahí sí ya el arquitecto, el que desarrolló el fraccionamiento, pues ya consideró elevar la base del tinaco justo para que el calentador solar llegue. Si ven ahí como si hubo una comunicación entre el que diseña, el que proyecta y los calentadores solares, los que los instalan. En otras zonas del país, las viviendas se ven así, ¿no? Y alguien podrá preguntar, bueno, ¿y por qué no ponen calentadores de 200 o de 300 litros? Pues obviamente porque son más caros y las mentes brillantes de ahí, de estos estudios, dicen que solamente con 150 litros es suficiente, ¿no? Para las viviendas. Pero cuando estas son nada más de 3 a 4 integrantes, las personas que van a habitar esas viviendas. Para las albercas, pues uno va tranquilamente a una alberca, pero el agua caliente viene de esta forma, ¿no? Allá se ven acá en la parte superior los calentadores, son los desnudos. Aquí está un sistema de bombeo, unos filtros, y entonces la alberca funciona como el gran termotanque, ¿no? En realidad pues no es un termotanque, pero es el depósito. Entonces se sube el agua fría, se calienta y regresa. Y así están. Es un ciclo. Cuando no hay una buena radiación solar, bueno, pues tiene que entrar el sistema alterno para producción de agua caliente mediante la quema de algún combustible, puede ser gas, diésel. Después, para las distintas albercas, ¿no? De los tecnológicos de Monterrey, aquí se ve uno para la zona de Querétaro, por aquí salía uno, estos son en Cuernavaca, que toda la alberca está techada, y bueno, en la parte superior, pues, están los calentadores que son los desnudos, ¿no? Entonces aquí se pueden hacer 900 metros cuadrados, 920 metros cuadrados de calentadores. Si tuvieran como unos 3 metros cuadrados, porque son más grandes, de 3 por 1, estamos hablando como de unos 300 calentadores, ¿no? Están ahí. Ahí no hay termotanque, obviamente. La alberca es donde está el agua que se está calentando. Este es otro sitio, hay 420 metros cuadrados, son como unos aproximadamente 120 por ahí de calentadores. Esto es para otra alberca, ¿sí? Aquí hablan de 1,216 metros cuadrados. Entonces, de 1,216, estamos hablando con unos 400 calentadores de este tipo. Estos no se hacen en México, se importan, se conectan así muy fácil, muy rápido, no pesan, pero no llevan ninguna cubierta, no llevan nada, ¿no? Solamente así están funcionando. Otra unidad deportiva donde hay 956 metros de calentadores, 956 metros cuadrados. Esto es para los grandes hoteles, ¿no? Cuando usted va a un hotel en un destino de playa, bueno, pues ve que el agua sale rápido, caliente, ¿no? Pues en la azotea tienen cientos de calentadores, así como estos. En los hoteles, en este hotel en Vallarta hay 360 módulos o calentadores, pues, para servicios en el hotel con 350 habitaciones, ¿no? Entonces, así que un calentador por habitación aproximadamente, ¿sí? Este hotel, pues, dice ahí que ganó el Premio Nacional de Ahorro de Energía. Este está en Querétaro, aquí en el Fiesta Inn, ¿sí? Agua caliente para servicios en hotel y albercas, ¿no? Entonces, como decimos, esto pues no lo vemos, ¿no? Cuando usted es el huésped, pues no se, ni se imagina que el agua caliente la producen así. Obviamente, primero no se ve, porque están arriba en la azotea.
Ese es en otro hotel con Cancún, 300 habitaciones y 40 albercas, ¿no? Lo que tiene este hotel. Pues imagínense, ¿no? La cantidad de calentadores solares. Producción de agua caliente para servicios en otro hotel. En los sistemas industriales, aquí está el grupo Bimbo, que tiene una demanda de 60 metros cúbicos al día con una temperatura de 60 grados Celsius, ¿no? 60,000 litros de agua necesita para su proceso. Tienen un ahorro anual de 45,000 litros de gas LP y recuperaron su inversión en 36 meses, ¿no? Esta es una temperatura que les pedían ahí de 60 grados Celsius, ¿no? Pues, ¿cuáles son las situaciones que te piden para estas aplicaciones ya industriales? Que primero pues, les garantices que el agua va a estar a la temperatura que se requiere para el proceso, ¿no? Y si tú pues proyectas mal o te faltan calentadores o no das el valor de la temperatura, pues ahí ya te metes en problema, ¿no? Pero bueno, se hace todo en los cálculos para esto, ¿sí? También acá está esta parte, este es Nestlé, Toluca, con 500 metros cúbicos por día a 37 grados Celsius, ¿no? Entonces esto les trajo un ahorro anual de 285,000 litros de gas LP y ya con eso su inversión la recuperaron en 26 meses. Con esto les quiero comentar que los proyectos para producción de agua caliente son muy rentables, ¿sí? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Pues obviamente el espacio para la instalación, qué tipo de tecnología necesitas para la producción de agua caliente. Estos, como los ven aquí ustedes, son como los que se usan para calentar el agua de las albercas, ¿sí ven? Porque no querían una temperatura de 40, 50, 60 grados, no querían 37 grados. ¿Para qué? Bueno, es que es su proceso, ¿no? El chocolate, el café que hacen ahí, bueno, para eso quieren el agua. Aquí rápidamente les quiero mostrar así un ejemplo de cómo se dimensiona un sistema de calentamiento solar de agua. Esto es para un hotel en Aguascalientes. Es importante conocer el sitio del lugar donde, bueno, el emplazamiento donde se van a instalar, porque en función del sitio conocemos la latitud del lugar. Y al conocer la latitud, se puede saber la inclinación que van a llevar. Aparece en una diapositiva paneles con colectores de plástico. ¿Son eficientes? Sí. Esta es para Nestlé. Le digo, aquí para estos no se necesita, bueno, este producto en particular no produce agua caliente más allá de estos 35, 37 grados. Son utilizados para calentar agua en albercas, donde no se necesita una temperatura enorme, ¿no? De 40, 50 grados Celsius. La gente se quemaría al momento de meterse a la alberca. 2, 3, hasta 4 grados por arriba de la temperatura ambiente, el agua debe de estar en una alberca. Para una vivienda no es muy recomendable porque la temperatura que van a elevar el agua o la temperatura del agua será muy baja y en días nublados, como se dice para el ser humano, pues la temperatura sería muy, muy baja. Tienen sus dificultades en cuanto a que, como son de conexiones muy, muy rápidas, pueden llegar a dañarse estas terminaciones y pues no son tan sencillas de conseguir. Para una vivienda no se recomienda se recomienda el de tubo evacuado o el de caja plana. ¿Son eficientes? Sí. Se hablaba de un valor de 80% de eficiencia, pero obviamente porque la temperatura ambiente, vamos a suponer que sea de 20 grados y me va a llevar a 37 grados, pero sí son buenos estos calentadores, pero solamente para albercas, para producción de agua caliente en albercas. Entonces les decía que es importante saber en dónde es el sitio de instalación para conocer la latitud y en función de la latitud buscar la inclinación de ese calentador. En esta se tiene una necesidad de agua caliente de 650 habitaciones dobles, un porcentaje de ocupación del 55%. Se estima, ¿no?, de que a lo largo del año, en promedio, el hotel está ocupado al 55%. El restaurante es para 30 personas al día, 50 kilogramos de ropa que se lavan en promedio por día. Para el punto de instalación se hace un levantamiento donde se pone el área disponible, la orientación del área,
el sistema de calentamiento actual, con qué calientan el agua, pues con un generador de vapor, un generador de agua caliente, cómo es el suministro de agua fría, es a través de una cisterna, es a través de la red municipal, es a través de tinacos rotoplas, por ejemplo, y cuáles son los diámetros de las tuberías con las que con las que cuenta esa instalación hidráulica. Ya hay unas tablas donde se dice que dotación mínima de agua potable y distribución por tipo de establecimiento, ¿no? Ya hay para servicios diversos, baños públicos, para servicios de salud, asistencia, hoteles, moteles, albergues y casas de huéspedes. O sea, ya hay una tablita que dice cuántos litros se gasta por día un huésped, o un alumno en turno en una escuela, o una persona que asista a una instalación de estos tipos que aquí aparecen. Cantidad de agua caliente, pues son 50 habitaciones por 2 huéspedes que van a tener las habitaciones, ¿sí? Y una habitación por 45 litros por huésped, por un factor del 55% de ocupación anual, me da 2.227 litros por día de agua caliente. 30 comensales por 4 litros por comensal, 50 kilogramos de ropa por 12 litros por kilogramo. Al final tengo un requerimiento de agua de 3.000 litros por día. ¿Sí? En el lugar de levantamiento tengo que ver el área disponible para instalar, cuál es la orientación del área, sur, suroeste, azimut. Vamos, el ángulo cenital es viendo de allá hacia nuestras cabezas, no es como trazar una curva desde ese plano hacia nuestras cabezas, el ángulo cenital. Y el ángulo azimutal es como de donde sale el sol hasta donde se mete el sol, ¿sí? Ese sería el ángulo azimutal. Entonces tengo que conocer hacia dónde está la superficie del techo, ¿no? Si está viendo para acá, o para acá, o para acá, para poder hacer mis cálculos. ¿Cómo calientan el agua actualmente? Pues con caldera de gas, LP y un tanque de 3.500 litros. Usan un hidroneumático a una presión de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los diámetros de la tubería que existen actualmente es de 1,5 pulgadas. Se hace el cálculo energético, cálculo del consumo energético anual, ¿sí? Ahí se involucra la cantidad de usuarios, la dotación de agua caliente, la densidad del agua, la capacidad calorífica, la temperatura del agua de la red municipal, la temperatura del agua caliente necesaria y los días promedio de operación. Se hacen las operaciones y esto nos da, pues, 134 megajoules, ¿no? Aquí están en 134 millones de kilojoules, ¿sí? 168, ¿no? Haciendo las operaciones, aquí me da 168 millones, tal, de kilojoules por año. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuánto quieres ahorrar de agua o de cuánto quieres que sean tus ahorros? El 100%, pues eso va a significar muchísimos calentadores. Un valor conservador para un proyecto de este tipo, para un hotel, es un porcentaje del 80% de ahorro. Bueno, entonces quiere decir que de este total de los 168 millones, pues el 80% que corresponde a los 134 millones es lo que te voy a suministrar, esos megajoules o kilojoules en este caso al año, te los voy a suministrar instalando calentadores solares. Entonces te garantizo un ahorro del 80%. Un 20%, bueno, se puede decir que, pues, si pagabas 100 pesos por el combustible, pues ahora vas a pagar 20, ¿no? Porque 80 pesos te los voy a dar como si quemáramos gas, pero te los voy a dar con los calentadores solares, ¿no? ¿Sí? Después se dice, se hace un dimensionamiento, cálculo del número de colectores. Para esto se tiene que conocer la radiación solar, la temperatura máxima del sitio, la temperatura media y la temperatura mínima, y cuántas horas de sol al día tiene ese sitio donde se va a instalar. Se considera de primera, aquí está, el número de colectores requeridos para satisfacer el consumo energético anual, el valor que ya habíamos calculado acá atrás, los 134 millones que ahora están aquí, porque ya es el 80% de los 168, ¿sí? El promedio de la radiación solar en megajoules por metro cuadrado día, ya se hizo el promedio aquí, el área de los colectores, ¿sí? El promedio de la eficiencia diaria anual del colector y el tiempo de operación del establecimiento por año, días al año.
Se hacen las operaciones y se dice, ok, primero se calcula como si la eficiencia del colector fuese al 100%. Haciendo las operaciones me dice que solamente necesito 8.96 colectores, con una eficiencia teórica del 100%. Pero como no hay ninguna cosa que dé eficiencia al 100%, y los fabricantes tampoco se quieren comprometer a decir, mira, mi colector tiene una eficiencia del 80%, hay valores muy conservadores, que cuando tú tienes una temperatura del agua a 50 grados, la eficiencia puede variar entre un 40 y un 60%. Si tú tomas 40, pues te aumenta el número de colectores. Si tú tomas 60, te disminuye el número de colectores. Entonces, un valor conservador es como un 50% de eficiencia. Y con eso, en lugar de los 8.96 colectores, pues se te vuelven 19 colectores, casi 20 colectores. Del consumo energético total, que eran los 168 millones, el consumo energético anual que entregará el equipo ahora son 135. Entonces, ahorro mínimo garantizado del 80%. ¿Sí? La tabla que está aquí arriba, pues habla de la eficiencia del colector, que esa te la tiene que dar el fabricante, del número de colectores, ¿sí? Del área necesaria, número de colectores solares calculados por eficiencia debe ser afectado por las pérdidas en el sistema. Para los cálculos consideraremos un adicional de pérdidas de un 10% por la conducción del agua en las tuberías y las codos, las T, las Y que puedan existir mientras el agua va viajando hacia el destino que es la regadera, y se van haciendo los números de colectores, se ajustan, ¿no? Y puede ser que para el año, en todo el año, vean aquí, para los meses de la mitad del año, mayo, junio, julio, pues los colectores serían 15, ¿sí? Pero como no nada más voy a estar en mayo, junio, julio, pues se hace un promedio de todo el año y ya me da que necesito, en este caso, 19 colectores, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué aquí para los meses de mayo, junio, julio nada más dices que quieres 15 calentadores? Ok, yo puedo poner esos 15, pero cuando lleguen los meses de bajas temperaturas, pues mi sistema no va a funcionar. Entonces, por eso mejor proyecto, ¿sí? Para un valor promedio. Entonces, ya me da que voy a usar 20 calentadores y eso le va a dar al usuario un ahorro del 80%. Si alguien dice, bueno, ¿y por qué no le das el ahorro del 100? Bueno, porque en el ahorro del 100, en lugar de que sean 20, ¿sí? Pues a lo mejor el consumo energético anual me va a significar más calentadores, obviamente. Entonces, por eso. Los colectores se van a instalar así, tenemos conexión paralelo, conexión serie. Lo más recomendable es que se conecten en paralelo para que se mantenga un mayor caudal y una mejor eficiencia. Se tiene que calcular la separación entre colector y colector al momento de que se instalen, igual que como los módulos fotovoltaicos, para que la sombra que ocasiona este no le pegue al otro y lo anule. En este caso es lo mismo, se hace una expresión matemática y se determina la separación que tiene que haber entre un colector y el otro colector. Se hace el dimensionamiento de la tubería. Las tuberías se dimensionan para no tener velocidades de flujo mayores a 5 pies por segundo. Bueno, aquí viene todo el asunto del caudal por colector, 2 litros por minuto, colectores por banco, 5, porque aquí están en esta fila, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Bancos por fila 1, número de bancos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se hace el caudal por bancos, el caudal total corregido, se aplica una expresión, diámetro de tubería antes de la fila 1, ¿de qué? Pues de 3/4, y luego va a ser de pulgada, y luego de pulgada 1/4. Conforme las tuberías, bueno, pues no podemos dejar una sola tubería de un solo diámetro porque pues, había obstrucción, ¿no? Habría una restricción ahí al flujo. Se hace el dimensionamiento de la bomba recirculadora, ¿sí? Y al final se requiere una bomba que tenga una carga total dinámica de 16.5 pies con un gasto de 12.5 galones por minuto. Se hace la estructura, ¿sí? Con una inclinación, dice, a 20 grados, una soportería de tubería riel y abrazadera unicanal, ambos con fijación de tornillo, taquete de expansión, alafateado con espuma de poliuretano, etcétera. Aquí se alcanzan a ver ya las tuberías.
Se ponen las válvulas en el sistema solar. El agua caliente se va a almacenar en este depósito enorme que ven aquí a la derecha. Ahí se va a poner el agua caliente. Este termotanque pues es de acero, tiene su cubierta de fibra de vidrio, está enchaquetado con acero inoxidable, etcétera. ¿Sí? Y en esta figura se pueden ver los esquemas de cómo queda la instalación. La zona de color amarillo es la válvula del libro de presión, el círculo verde es la eliminadora de aire, el morado es la purga y la de color azul es las válvulas de corte, ¿no? Yo puedo impedir que el agua caliente baje, corto aquí. Si la temperatura se eleva mucho y el agua caliente también va a estar elevada, pues el agua caliente se eleva a una temperatura tal que tienen que entrar estas válvulas de libro de presión. Si quiero darle mantenimiento a esta batería de calentadores solares, pues tengo que abrir las válvulas eliminadoras, en este caso válvulas de purga o drenaje, ¿no? Y hay válvula eliminadora de aire, ¿sí? Por si hay situaciones ahí al momento de cuando en la casa usted manipula las válvulas allá arriba y luego dice, oye, ya no sale agua, es que agarró aire la tubería, bueno, pues se ponen estas válvulas, ¿no? Se hace la puesta en marcha, se llena el tanque, se llenan los colectores, se hace una programación de un control, porque este sistema lleva un controlito ahí para saber las temperaturas y válvulas mezcladoras y demás. ¿Sí? Finalmente, pues eso era un ejemplo, ¿no? Así muy, muy rápido de cómo se hace un sistemita, un cálculo para una aplicación en un hotel, que sería lo mismo para un club deportivo, para una planta industrial, con estas formulitas. Para una vivienda, bueno, pues se espera que algún día lleguemos a esto, ¿no? Esta es una imagen que está en China, tomada de una zona en China, y todas las viviendas tienen su calentador solar, ¿no? Todas. Considero que en México y en todo el resto de América Latina, pues pronto se llegará a esta etapa. Poco a poco se va alcanzando en México, en algunas zonas del país, en algunos estados, en algunas constructoras tienen el programa Hipoteca Verde, y de un porcentaje de casas, un ejemplo, si construyen 1,000 casas, pues de esas 1,000 casas, un buen porcentaje tiene que ser con la incorporación de estas ecotecnias, ¿no? Que van a permitir ahorro de consumo de gas para producción de agua caliente. Si comprabas un cilindro de gas, pues al mes, ahora lo vas a comprar a los 2 meses, ya solamente lo vas a usar para la cocción de alimentos y pues para la secadora, ¿no? Hay gente que le gusta mucho usar la secadora de ropa, que funciona con gas, pero considera que se tienen ahorros muy, muy interesantes y que se llegue a este punto, así como hay para generación de energía eléctrica, donde hay miles de paneles fotovoltaicos, pues se piensa que haya cientos de calentadores solares que puedan proveer de agua caliente y dotarle a una comunidad. Esto está en Austria, ¿sí? Un calentamiento solar central. ¿Sí? Como ven que, pues, allá no se andan con cosas y antes que cada usuario tenga en su azotea, pues mejor ponen en algún punto y de ahí mandan el agua a los distintos lugares, ¿no? A los distintos edificios. Muchos autores sugieren no rebasar velocidad de 3 metros por segundo. Algunos reglamentos establecen velocidades máximas dependiendo del diámetro. Sí, aquí cabe aclarar que cuando uno es huésped en un hotel, pues lo que usted quiere es que el agua caliente salga así como de rayo, ¿no? Entonces, sí, coincido, ¿no?, con esos valores, ¿no?, que dice el ingeniero Eduardo. Pero esto es un ejemplo para un hotel. Y ahí es donde usted dice, ¿no? Yo quiero que el agua caliente salga rápido. Y dice, no, pues tomo el teléfono y marco a recepción que no hay agua caliente, ¿no? ¿Qué porcentaje de usuarios de calentadores hay en Querétaro y a nivel nacional? Mira, a nivel nacional, cifras de la Asociación Nacional de Energía Solar, como para el año 2018, 2016, por ahí, hablaban de que no llegamos ni al 2%. ¿Sí? Ellos lo manejan en cantidad de metros cuadrados instalados. Un calentador solar, entre comillas, va a tener un área de 2 metros cuadrados promedio. ¿Sí? Puede haber unos más grandes, pero bueno, 2 metros cuadrados. Entonces, se hablaba de que si hiciéramos así cuentas alegres, son
entre comillas, 120 millones de habitantes, y de esos 120 millones viven 4 personas por vivienda, pues nos tocaría como de a 30 millones de viviendas, ¿no? 30 millones de viviendas. Pues de esas 30 millones de viviendas, no llegamos, ¿qué será? ¿Un 1%? ¿Un 2%? ¿Un 5%? Bueno, exagérale un 10% de esos 30 millones. Es muy poquito. No llegamos ni a 3 millones de viviendas a nivel nacional. ¿Sí? Y aquí en Querétaro, pues es la misma cifra, ¿no? Por ejemplo, hay gente que aquí en San Juan de Río dice, no, yo no instalo calentador solar porque aquí el agua sale caliente, señor. ¿Qué le dices a esa persona? Oye, pero mira, vas a ahorrar gas. No, hombre, yo ni gasto gas. Aquí el agua sale caliente. Sale de pozo y me llega caliente. Ah, pues ni modo, ¿no? Ahí no le puedes vender, digamos, la idea de que instale un calentador solar. Pero en otras latitudes del país, pues sí les funciona, ¿no? Entonces, es muy poquito y lo que se ha ido avanzando ha sido por programas de gobierno que, entre comillas, dotan de calentador solar a los ciudadanos que son elegidos mediante ciertos métodos y ellos son los beneficiarios de estos programas en los que se les dota de un calentador solar, que el gobierno luego ahí, en mi opinión personal, comete un error cuando te dice, te voy a dar el calentador solar gratis. Y otros van más allá y dicen, pues también la instalación es gratis. Ah, caray. Ya cuando llegas ahí con la vivienda y dices, oiga, no, es que el gobierno dijo que gratis, así que póngame más tubos, póngame más para allá y para acá. ¿Sí? Hay varios fabricantes malos y por la economía general se tienen estos porcentajes. Sí, los equipos, el principio de funcionamiento es bueno. Si quieres un calentador más sofisticado, pues sí, pon uno que aguante presiones, que le mandes agua con un hidroneumático, que aguante presiones de unos 5 o 6 kilogramos todavía con hidroneumático. Hay equipos que son de 150 litros, de 200 litros, de 300 litros, ¿sí? Hay un área de oportunidad enorme en las tortillerías, en las que procesan el nixtamal, ¿sí? Para calentar el agua y la ponen en el nixtamal y casi con esa agua así caliente, ya no necesitan echarle más flama al nixtamal, ¿no? Como se dice. En CDMX, ¿qué fabricante y proveedor recomienda para una vivienda de 3 personas? Bueno, miren, la CDMX, hay un proveedor como el que estamos viendo aquí que se llama Axol. La empresa se llama Módulo Solar y Axol es la marca de uno de sus calentadores. Tienen varios modelos, venden muchísimo, ellos están en Cuernavaca y muchos de sus calentadores a nivel nacional se tienen instalados por ellos, ¿no? O sea, esa es una marca mexicana y es la número 1 que yo conozco que vende e instala calentadores solares de placa plana, ¿sí? En San Juan del Río hay zonas que el agua caliente es directa de la red, como dice José Amador, ¿sí? Entonces, estos calentadores para Gilberto Zúñiga, pues pueden ser de esta marca, ¿no? Así como esa marca, hay muchas. Hay Frantor, que produce calentadores solares de tubos evacuados, vende en todo el país, son de tubos evacuados. Para 3 personas es una unidad de 150 litros, de 180 litros de agua. ¿Sí? Y eso en CDMX, pues tiene que haber, hay muchos, ¿no? Hay muchas marcas. Mira, aquí lo que pasó y lo que está haciendo ahora otros fabricantes es en México es que, oiga, yo quiero hacer mis calentadores Solar Bajío. Ah, bueno, pues yo registro mi marca y luego voy y le digo, oye, fabrícame 1000 y le pones la marca Solar Bajío, listo. Los reetiquetan, ¿no? Como te dice. Entonces, eso, pues a veces no es muy bueno, ¿no? Porque si usted los quiere vender al Infonavit, pues tiene que mandar a prueba todos sus calentadores. Y las pruebas son costosas y tardan de 30 a 90 días para que les entreguen los resultados. Y usted tiene que mandar un paquete entre 5 a 6 calentadores para que les hagan las pruebas. Y si usted tiene varios modelos, ¿no? Pues que el de 180 litros, que el de 300, que el de 500, pues imagínese, tiene que mandar como 18 calentadores, que usted no los va a volver a ver buenos y sanos, ¿no? Van a estar todos abollados, rotos. Entonces,
Los que comercializa el Home Depot son la marca Energía Renovable de América, los ER o los ERA. Son de tubos evacuados, son calentadores que tienen un termotanque, que tiene una lámina, o el termotanque está hecho de una lámina que esta hoja de papel es gruesa para la lámina que tienen en el tanque interno. ¿Cuáles son los problemas? Que en algunas zonas del país el agua tiene muchos carbonatos de calcio, es muy dura. Entonces, eso, cuando no tienen su ánodo de sacrificio, que es una barra de metal, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es una barra de magnesio, está adentro, en contacto con el agua. Entonces, todas las sales, pues se van depositando en esa barra. Y de alguna manera la barra se carcome. Entonces, se quedará al final, la barra desaparece, hay que cambiarla cada 6 meses, dependiendo de la zona donde se instale. Si el agua es muy dura, tiene muchos carbonatos de calcio, se recomienda que sea un calentador de caja plana, donde tenga los tubos de cobre y un termotanque de una lámina bastante gruesa. Si usted pone los de tubos evacuados, ¿qué le va a pasar? Pues que el carbonato se va a ir depositando en el tubo, se va a ir llenando de sal en el tubo y a lo mejor nada más tienes medio tubo que está produciendo agua caliente. Esos carbonatos van a picar, van a dañar la lámina interna del termotanque, lo van a picar, va a tener fuga y no lo puedes corregir con soldadura porque es una lámina súper delgada. Entonces, no se puede corregir. Se recomienda mejor que instales otro calentador, otro termotanque. ¿Es mejor tubo colector o celdas solares? Bueno, para el ingeniero Javier Gallegos. Bueno, pero los que comercializa esta marca de Home Depot, pues véndelos de este fabricante, ¿no? De ERA, Energía Renovable de América, ¿cómo se llama? Son buenos, pues sí, funcionan, son baratos, sí. Hay que saber instalarlos. Casi la tienda te dice, mira, yo te lo vendo, pero para que aplique la garantía, mi instalador va a tu casa y te lo instala. Si tú se lo das a un plomero X, pierdes la garantía. Actualmente tal vez puede ser fácil, ¿no? Oiga, es que le di mucho torque y tronó y está goteando. Bueno, si tú le das esa explicación que le diste mucho torque, no te van a hacer la garantía válida. Solamente garantizan la estructura por hasta 10 años, ¿sí? La soportería, los reflectores, pero nunca van a garantizar el tubo ni el termotanque, porque saben que los tubos se pueden romper y el termotanque se puede picar. Entonces, ojo, nada más te dan garantía de la estructura, lo que hace que se mantenga firme el calentador solar. Esa estructura es de acero inoxidable o es de aluminio, pues ahí no le va a pasar nada en muchos años. El tubo colector, si es de tubo evacuado, tubo de vidrio, ¿sí? Es muy bueno para producción de agua caliente. Pero las celdas solares, como las conocemos, son los paneles, los módulos fotovoltaicos, y esos son para producir electricidad, ¿sí? Entonces, si usted quiere agua caliente y la quiere obtener exponiendo al sol su calentador solar, bueno, o sin quemar gas, mejor dicho, pues exponga al sol un calentador solar que está compuesto por los tubos evacuados, la caja plana y también su termotanque. Si quiere generar energía eléctrica, pues instale módulos fotovoltaicos, paneles solares, ¿no? Como usted dice. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Estamos sobre el tiempo. Si alguien tiene algún comentario, dice, hay que impermeabilizar, perforar techo para soportes, calentadores, de anclaje y evitar infiltración de agua. Sí, de ahí viene la parte de que un instalador está certificado. Al estar certificado ya se tiene que tener el conocimiento de si va a perforar, cómo va a sellar, qué le va a poner. Hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí no me perforan mi losa por nada del mundo. Pon unos bloques de cemento, hazle lo que tengas que hacer, pon unas zapatas si tú quieres, y ahí haz tus gracias. Pero a mí no me perfores la azotea porque por ahí va a filtrar el agua y luego es un problema. El que está certificado ya sabe cómo va a hacer esa actividad, qué tipo de traquete va a usar, cómo va a sellar, para que no deje un problema de goteras o de filtraciones de agua, ¿no? Es muy importante eso que dice aquí Jorge. Cuando usted instale su calentador solar, van a decir, oiga, ¿cómo se lo queremos instalar? ¿Lo perforo, la azotea? No.
mejor pon 2, 3 tabiques y les eches cementito en medio y se crea ahí como una zapatita, ¿no? Y con eso ya puedes hacer tu instalación. Entonces hay que tener cuidado con que el instalador pues no le dé mucho torque porque la lámina es muy delgada y los nipples están con soldadura por ultrafrecuencia, es muy, muy, muy delicado, ¿sí? Una instalación puede durar unas 3, 5 horas y por instalación están cobrando, cuando es aquí en San Juan, unos 800 pesos por instalar un calentador. Si ya tienen que ir, no, pues que a Cadereyta, Bizarrón, Ezequiel, por allá, a lo mejor son 1100, 1200. Pero esa es la pura mano de obra. El cliente tiene que proporcionar las tuberías, si quiere tubería de cobre, tubo plus, CPVC, Pexalpex. Pexalpex es un material que tiene un plástico, luego una capa de aluminio y luego otro plástico. ¿Sí? CPVC pues es el tubito ese blanco y el tubo plus es el ese verde y el cobre que es lo mejor. Un calentador pues no puede considerarse sustituto de un sistema convencional. En vivienda hay que tener los dos sistemas, solar y otra energía. Sí, de ahí el nombre, ¿no? De energías alternativas. Yo les puedo decir que aquí en su casa hace como 10 años que quité el boiler de gas y tengo un calentador solar de tubos evacuados, ¿sí? Entonces, no podemos decir que ya con eso ya no vas a necesitar jamás del gas. Pues aquí también, como les decía, ¿no? De la red del agua municipal sale caliente, ¿sí? Pero cuando vienen más personas, pues usamos el calentador y la red, ¿no? Se recomienda que se instale el calentador solar con su boiler en serie, ¿de acuerdo? Como veíamos en la figura. ¿Cuánto vale un Axol para 4 personas doméstico? Así, el puro producto anda entre unos 11, 12 mil pesos. El puro producto, el puro equipo. Échenle ahí que unos 2,500 de materiales, unos 1,000 de instalación. Ya son como unos 15, 16 mil pesos, ¿no? Y eso me quedó quedando corto. En zonas ciclónicas, puertos, ¿soportan los vientos? Sí, de ahí depende el anclaje, ¿no? Que usted le dé ahí a su calentador. Deben estar instalados para que a sotavento o a barlovento, como se dice, viento por encima, viento por abajo, no lo vaya a levantar. ¿Sí? Ahí depende mucho del anclaje que le den a su calentador solar. En algunas zonas del país ni siquiera los anclan. Obviamente, pues no tienen vientos así exagerados, nadie se sube a la azotea, y están puestos así solitos, sin atornillar ni nada, ¿no? En algunas zonas. ¿Por qué se debe dimensionar un sistema de calentadores para un hotel con una capacidad de ocupación del 55%? Ah, bueno, este es un dato que este hotel en particular proporcionó indicando cuántas personas al año se hospedan en ese hotel. Este es un hotel pequeñito, ¿no? No es un hotel así gigantesco como los otros. Este es de 45 habitaciones, ¿sí? Entonces la persona dijo, al año, esas 45 habitaciones, pues siempre en promedio estarán ocupadas 22, 23 habitaciones, ¿sí? En función de eso se determina los litros de agua caliente que va a utilizar para abastecer las necesidades de sus huéspedes. Ese es un dato que dio el hotel, del 55%. Probablemente un hotel pudo haber dicho, si está en una zona costera, ¿no? Una playa, no, aquí la ocupación es del 70%. Ah, bueno, entonces en lugar del 0.55 que usted vio en las operaciones, pues ahí entraría 0.7. Lo que ocasionaría que se incrementara el consumo energético anual, los kilojoules o los megajoules. Cuando eso se incrementa, pues obviamente necesitaremos de mayores calentadores solares, de un mayor número de calentadores solares para poder dotar de esa energía, ¿no? De esos kilojoules. Entonces, acuérdese, usted pone una taza con agüita caliente ahí en la estufa, un recipiente, pues pone a calentar el agua y pues está quemando gas y si lo calculamos son tantos kilojoules que usted consumió. Ah, sabes que no quiero quemar gas, ahora quiero que eso me lo dé la energía solar. Ah, pues pongo un calentador solar,
Y hay ejemplos donde tengo una cafetera solar, bueno, las tesis de maestría, de doctorado, hay una cafetera solar, entonces pongo una antena allá arriba y con tubería de acero inoxidable, baja mi fluido, lo tengo en una tubería, en una olla de acero inoxidable, y de ahí tomo el agua caliente para mi café. Entonces, en lugar de gastar gas, pues aprovecho la energía solar, ¿no? Espero haberle contestado a Ángel Ar, ¿sí? ¿Por qué se puso el 55%? Porque es la capacidad promedio anual de ocupación de este pequeño hotel. Lo que no estuvo bien fue el dimensionamiento de ocupación del hotel en el momento de su construcción. Ah, bueno, es que es un hotel pequeñito, ahí está la foto. Un hotel pequeño, ¿no? No es ni siquiera de 4 o 5 estrellas, ¿no? Es como de 2 estrellas, ¿sí? No es un hotel así muy, muy lujoso, pues. Es un hotel económico y es pequeño. Sí, claro, si le hacemos un hotel en la zona costera, bueno, pues yo le voy a proyectar 300 habitaciones, 400 habitaciones, ¿no? Y en función de eso, bueno, pues ya mis consumos de agua caliente serán muy elevados, ¿sí? Por eso, ¿no? Sí, buena observación, ¿no? Bueno, desde que hicieron el hotel, pues el dimensionamiento de ocupación del hotel en el momento de su construcción, sí, pues es un hotel de 45 habitaciones, ¿sí? De ahí salió ese punto 55. ¿Algo más, ingenieros? Bien, si no hay más preguntas, más comentarios, bueno, yo les agradezco a todos ustedes por su atención, por su participación, por el tiempo que destinaron esta tarde, que como dicen los futbolistas, tuvimos jornada doble en esta semana por situaciones, pero pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema. Tal vez en otro círculo de estudio pues hagamos un cálculo para una planta industrial, para una embotelladora, vamos, aquí con lo único que quiero que se queden es que hace falta todavía mucha concientización hacia el industrial. Pero aquí en San Juan está Coca-Cola y Pascual Boing y así. Y si tú le dices, oye, yo quiero que me dimensiones un sistema, o bueno, yo le llego y le ofrezco un sistema de calentamiento de agua con energía solar, ¿sabes qué? Yo no quiero estar dependiendo si el sol salió o no salió. Yo necesito producir, yo necesito vender. Entonces, son muy reacios, pues. Hay gente que todavía no lo ve en los beneficios, primero en el ahorro del combustible, en los beneficios para el ambiente, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pues yo tengo un calentador solar, sí, pero al año un calentador solar dejará de emitir 800, 1200 kilogramos de CO2, ¿no? Te ayuda, pues, si quemas gas, bueno, 1000 kilogramos de CO2 y produces agua caliente con un calentador solar, pues ya no vas a emitir esa cantidad de CO2. ¿Sí? Entonces, son muchos aspectos. Es la parte de la economía, la gente que dice, oye, pues yo sí quiero ahorrar, quiero dejar de comprar el gas como lo vengo comprando, quiero comprar menos, o quiero comprar la misma cantidad, pero más espaciado, ¿no? Cada 2 meses o cada 3 meses, no lo sé. Y así como hay calentadores para producción de agua caliente, hay cocinas para producción de alimentos, ¿no? Ya no vas a usar gas para la cocción de alimentos. Hay una cocina, es el mismo tubo evacuado, nada más que de un diámetro mayor, y ahí le metes la comida y la pones al sol y la comida queda riquísima, no le afecta en nada. Entonces, pues, ojalá en otra participación nos permitan hablar de la cocción de alimentos, ¿no? Las alternativas que existen para producir alimentos debidamente preparados, con higiene y todo este tipo de situaciones. Pues muchas gracias a todos por su participación y ahora les cedo el uso de la voz, por favor, al ingeniero Salvador Melgoza. Adelante, ingeniero. Sí, pues muchas gracias, doctor, por esta plática tan interesante. Voy a detener la grabación.